Hola amigos de YouTube, les habla la pastora de Medios de Comunicación, Arte y Fe, Zuleima González. En este día vamos a tener una palabra maravillosa que sé que les va a tocar la vida, les va a tocar el alma, el corazón. Y el tema que vamos a tener hoy se llama Lámpara eres a mis pies, Jesús. Gloria a Dios, vamos a comenzar con una preciosa oración para que en el lugar donde tú te encuentres, entres en la presencia de nuestro Dios y puedas gozarte del conocimiento de su palabra. Vamos a orar, cierra tus ojos y dale gracias al Señor por este día. Repite si quieres estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias por haberme aceptado como hijo tuyo. En este día, en este momento, en esta noche, en el instante en que estoy, te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si he pecado, te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre Jehová de los ejércitos, gloria al Hijo Jesús de Nazaret, gloria al Espíritu Santo. Bienvenidos. La palabra de hoy la tenemos como una declaración para el año 2015. Estamos hoy a 2 de diciembre del año 2014 y te voy a regalar esta palabra en el nombre de Jesús para el 2015 y para siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Declaramos el año 2015 año de la excelencia y del poder de Dios. El Señor nos llama en este año 2015 a fortalecernos en su palabra, en su conocimiento, en su sabiduría, en su inteligencia, en su amor, en su paz. Dios quiere que, como todas las cosas que Él ha hecho cuando Él comenzó en Génesis a organizar los cielos, la tierra, el universo, dice Génesis a partir del versículo 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios en sus principios, en su Génesis, ve que todas las cosas estaban desordenadas y comienza a través del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a organizar los cielos, los mares, las estrellas, el firmamento, los animales, la creación del hombre. Y así el hombre, Dios lo creó a Adán y creó a Eva, y con toda su creación, con todo su amor y con toda su perfección, encontró en ese hombre y en esa mujer que los creó con tanto amor el pecado, la desobediencia, la deshonra a ese proyecto de Dios. Pero ¿qué vemos en nuestro Padre Creador y en todas las enseñanzas de la palabra? Que Él, al ver ese error del hombre que hoy llamamos pecado, desobediencia, no lo desanimó a Él, sino que Él preparó un plan a través de el Salvador, el Rey, el Mesías, el que iba a venir a deshacer las obras del mal. ¿Qué es el mal? La desobediencia, hacer las cosas como no son. Dios les dijo a Adán y Eva, no deben comer del árbol del bien y del mal, porque ese día morirán. Pero ellos, en su desobediencia, en su corazón no atento a la palabra de Dios, Eva se acercó y tomó lo que Dios le había dicho que no tomara. Podía tomar de todos los árboles de ese paraíso,
pero quiso desobedecer y experimentar en su propia existencia lo que es las tinieblas, lo que es la oscuridad, lo que es el andar sin la guía del Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo cree y que todo lo soporta. Eso es el principio de la sabiduría, es el conocimiento de Dios, y la inteligencia es poner esa palabra por obra. Todo lo que Dios nos dice, lo que Él nos enseña, es para bien de cada uno de nosotros. La perfección, muchas personas la buscan a través de los estudios, a través de arreglar sus casas muy lindas, a través de las ropas, vestirse muy bien, muy elegante. Las marcas, los diseñadores están hechos para preparar a esas personas y vestirlas de manera muy elegante para cada ocasión, para cada fiesta, para cada trabajo, para todo lo que hace cada persona. Necesita una vestidura, y Dios lo sabe porque así lo estableció en el Antiguo Testamento, donde los hombres debían de vestirse como debe ser para alabar y glorificar a Dios. Le daba cómo debían ser los colores, las piedras preciosas, y todo lo que Dios ha hecho desde Génesis hasta Apocalipsis es para enseñar al hombre lo que es la perfección. Dios es un Dios que en su historia Él ha experimentado, nosotros vemos como Él ha experimentado lo que es el dolor, ¿verdad? A veces Dios también se ha arrepentido de cosas que Él ha hecho. Él se arrepintió el día que dijo que la tierra iba a ser destruida con agua, y dijo que más nunca lo haría de esa manera. Él se arrepintió a veces de haber hecho al hombre cuando vio su maldad y su desobediencia, pero Él en su esencia busca la excelencia de su creación, la belleza, la armonía. Me recuerdo, amigos, cómo Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Saben, yo tenía una Biblia que de verdad fue una de las primeras Biblias que me dieron en mi iglesia, y esa Biblia tiene referencias y tiene un diccionario que cuando Dios me da un sueño, me da una palabra, yo la busco en esa referencia y me da todos los versículos con los que puedo hacer mi estudio, y así siento que el Señor me habla. Pero ya yo tengo más de casi 30 años en el Señor, y esa Biblia se me fue deteriorando, y ya las hojas se me salían y se me dañaban, y estaba muy muy feíta y no la podía llevar para ninguna parte porque la presencia de esa Biblia no era agradable. Y un día, hermanos, aquí donde yo vivo, en San Antonio de los Altos, en el apartamento, bajé a botar la basura, y esa Biblia, lo interesante que tenía, que es una Biblia muy vieja, y esa edición no la iba a conseguir fácilmente. Y un día bajo a botar la basura, y cuando algún vecino, un angelito, ¿verdad?, puso la Biblia resaltante, se veía encima de todas las cosas, los libros que habían desechado, y ahí estaba mi Biblia que yo amaba, la misma edición, el mismo año, Reina Valera, el mismo color exacto, pero nueva. Dios sabía que me gustaba estudiar con esa Biblia, y sentí la presencia de Dios cuando de nuevo llegó a mis manos esa palabra a través de esa Biblia nueva. Quiere decir, y yo entendí así, que Dios sabe que uno debe cuidar las cosas,
debe quererlas, pero a veces cuando están ya deterioradas, Dios nos renueva. Por eso es que nosotros como cristianos también debemos renovarnos de día a día, debemos buscar esa agua fresca en el Espíritu Santo. Y Dios dice en el Padre Nuestro que cada día Dios nos da nuestro pan nuestro. Entonces Dios nos enseña que todos los días nosotros debemos renovarnos, debemos comer una comida nueva, una comida fresca que Dios nos da espiritualmente. Y todos los días nacen niños, todos los días nosotros crecemos hacia la perfección. Y la palabra lo dice, que muchas veces por fuera van pasando los años, pero nosotros en el espíritu nos renovamos de día en día. Y el tema, como les decía, es lámpara eres a mis pies, Jesús. ¿Qué es una lámpara? Lámpara es una antorcha, es una luz, es un candelero, un candelabro, una linterna. Y en el tiempo judío, el candelabro de 7 brazos, que tiene como nombre menorá. Las lámparas pueden estar en qué lugares. Las ponemos en la mano, sobre un estante, sobre un pedestal. Pero en el mundo espiritual, ¿qué significa la lámpara? Vamos a buscar, amigos y hermanos, la palabra de Dios en Daniel 5. Daniel 5, vamos a buscar la palabra, que es maravillosa. Le damos gracias al Señor por su palabra, que Él siempre nos guía, que Él siempre nos entrega maravillas a través de la palabra. Y vamos a ver aquí en Daniel 5 una historia bastante interesante. Dice que el rey Belsasar, un rey muy importante, él creía que estaba feliz, que todas las cosas las estaba haciendo bien, y se decidió hacer un gran banquete, una fiesta, a 1000 de sus príncipes. En esa fiesta había la crema de los príncipes, y en presencia de los 1000 príncipes bebía vino. Estaba feliz, estaba agradado. Belsasar, con ese gusto del vino, mandó que le trajeran vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y de repente, en ese momento de su alegría, de su fiesta, de su éxtasis, empezó a suceder algo que cambiaría su vida. Cuando él creía que estaba en la gloria, rodeado de príncipes, rodeado de lujo, de oro, de plata, como puede sucederle a cualquier persona que cree que está en su mejor momento. Y ahí es cuando Dios lo llama para que cambie su vida. Dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces, al ver
esta mano sobrenatural que apareció especialmente en el candelero. Estamos hablando de la lámpara. El candelero era esa lámpara que estaba en el palacio, y ahí en ese lugar aparece una mano sobrenatural y escribe en la pared. Eso es algo demasiado terrible en ese momento. El rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces vemos en esta historia cómo ese rey creía que estaba en la lumbrera de su vida, en el éxito, y cuando de repente aparece esa palabra que le quita toda la alegría y lo deja en incertidumbre, el rey profetiza y dice que cualquiera, o sea, el rey, ese hombre, como dice la palabra, estaba permitido por Dios estar ahí para testimonio, y él profetizó y dijo que cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercero del reino. Cuando las personas están en pecado, están en desobediencia, como este rey que bebía de las copas santas de Dios, y él no sabía lo que estaba haciendo. Ese hombre no conocía la palabra, no conocía lo que era el templo de Dios, no conocía la historia y la estaba profanando. Él estaba feliz, pero Dios tenía que revelársele al rey para que supiera que estaba en pecado, que estaba entristeciendo y tomando las cosas de Dios que no le pertenecían. En ese momento que el rey hizo ese llamado, fueron llamados, introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y le dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. La reina era, el primer lugar lo tenía el rey, el segundo lugar era la reina, y el rey prometió que el tercer lugar sería para aquel que leyera la palabra, que interpretara qué decía esa palabra. Y dijo esa reina, que era la segunda del reino, la primera profecía la dio el rey, y ahora viene la segunda profecía que la dio la reina. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Quién tiene la luz de Dios? Lo dice la misma reina, la esposa del rey Nabucodonosor, del rey Belsasar. Le dijo que ella misma se había dado cuenta que el hombre que tenía la luz, que tenía la sabiduría y que tenía el conocimiento era Daniel, un hombre que ayunaba, que oraba, que servía a Dios desde su juventud, que se abstenía de muchas cosas del mundo, del rey, y hasta se había negado comer de la copa del rey, de la comida del rey, para ser fiel a su Dios.
Y por esa fidelidad de Daniel y esa excelencia, Daniel llegó a lugares altos y se llenó de la luz que todos la veían, que toda su sabiduría la reconocían desde la reina y todos los que lo rodeaban. Dice la palabra que por cuanto en Daniel fue hallado un espíritu mayor de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas, Daniel debió ser llamado porque él le iba a dar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue traído delante del rey y el rey habló con él y le dijo: Daniel, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y sabiduría. Dijo el rey: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Otra vez el rey le profetiza a Daniel que por su disposición, por su inteligencia, por su sabiduría, por su contacto con Dios, Dios lo iba a exaltar a un grado sumo según la palabra del rey. ¿Qué le responde Daniel? Le responde con humildad, le responde sin interés en las riquezas, sin interés en las cosas del mundo, porque él sabía a quién estaba sirviendo y que si él iba a ser un hombre grande, no iba a ser por las cosas del rey, iba a ser por la bendición de su Dios a quien él servía. Dijo Daniel: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Le está dando una enseñanza a ese rey, que toda la gloria, que toda la honra que tenía ese rey Nabucodonosor se la había dado Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, y engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Le estaba dando esa enseñanza a ese rey que le había sucedido a Nabucodonosor, que por su altivez Dios le había dado la enseñanza de que Dios es el todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo da. Y dice: y Nabucodonosor, que fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y la hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Vivió así hasta el día en que ese rey Nabucodonosor, con las uñas como un animal, sufriendo, pudo reconocer que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Eso es mentira, que el hombre cree que todo lo que tiene le pertenece a él. Todo lo que tú tienes, seas rey, seas pastor, seas presidente, seas rico, seas bella, seas bello, seas inteligente, todo te lo ha dado Dios. Y por eso Dios trae hoy en este día la lámpara de su palabra, para que sepamos que toda la gloria, toda la honra
se la tenemos que dar a Él. Y Él, porque Él sabe sus caminos, Él sabe tus caminos, te ha abierto puertas. Y también, si eres humilde, también tu corazón tiene que alabar a Dios y saber que Dios hace todas las cosas como Él quiere, pero en el lugar que nosotros estemos podemos ser excelentes. Y dice la palabra que entonces Daniel interpretó la palabra a ese rey y le dijo: la escritura que trazó es esa mano que había estado sobre la lámpara, que representa Dios cuando a una persona se le revela a través de la palabra. Le dijo: Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero del reino. Se cumplió la palabra, pero no porque lo haya dicho el rey, era de parte de Dios que Daniel tenía que llegar a lugares altos, porque Dios lo necesitaba ahí, porque Dios, Daniel había estado en el foso de los leones, Daniel había sufrido penalidades, pero Dios, que sí sabía quién era Daniel, un día lo exaltó y lo llevó a lugares altos. Y dice, termina esta historia, tristemente para este rey, dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que Dios siempre trae profetas, trae la palabra de Dios a los hombres, y nosotros creemos a veces que la palabra de Dios se va a perder cuando vemos a los reyes tan apartados de la palabra, los reyes del mundo que se reúnen en los congresos, se reúnen en asambleas a decidir el destino del mundo, los permisos que pueden dar, que pueden ahora la gente drogarse, que pueden casarse parejas homosexuales. El hombre hace en sus tinieblas todas esas cosas, pero la palabra de Dios es lo que hace a los hombres grandes, porque Dios, el reino de Dios se ha acercado y Dios es supremo y Él da las cosas a quien quiere en el momento que Él quiere. Vamos a continuar esta enseñanza de lo que es lámpara eres a mis pies, Jesús, buscando en la palabra. Mateo 5:15. Vamos a buscar en la palabra Mateo, que es el primer libro evangélico de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Mateo 5, ¿ya lo tienen? También pueden anotarlo. 5. Dice la palabra, vamos a leerlo desde el 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada, hollada por los hombres. Y dice aquí la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, amigos que estamos,
creyendo en esta palabra maravillosa que es el Evangelio que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, dice que nosotros debemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero si la sal y la luz no alumbran, entonces no sirve para nada, está dañada. La palabra de Dios es eterna, es el principio, el fin. Y dice la palabra que, como dice, que toda esta palabra se cumplirá a pesar de nosotros. Ni una tilde ni una jota pasará hasta que la palabra se cumpla. Siempre se ha cumplido todo lo que Dios ha dicho y es eterno. Nuestra luz tiene que estar delante de los hombres en estos momentos difíciles donde ya lo bueno se ve como malo, lo malo como bueno. Los jóvenes están confundidos. Muchos son jóvenes, los veo que ya no saben si vestirse como hombre, si vestirse como mujer, si el zarcillo es de hombre, si el zarcillo es de mujer, si la ropa es de hombre. Los jóvenes, la gente está confundida. Tiene que venir la luz de Dios a través de profetas. Dios se ha encargado siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Nínive, que era una ciudad que iba a ser destruida, levantó profetas para que se arrepintiesen. Y aquí aquel que se arrepiente y busca la excelencia de Dios, el estar en el Espíritu, el estar en la palabra, ser guiado por el Espíritu Santo, va a estar en la excelencia de Dios. Y dice, si Dios levanta hombres, nosotros vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y Dios nos llama a hacer esos candeleros para que las personas vean nuestras buenas obras. A veces la gente se desilusiona del Evangelio, se desilusiona de la palabra, se desilusiona de Cristo por el testimonio que no es excelente como Dios quiere que nosotros seamos. Y a veces la gente tiene razón, porque ven a cristianos peleando los unos por los otros, criticándonos los unos a los otros, odiándonos muchas veces, y no somos reflejo de ese amor de Dios. Y entonces las ciudades, los países, las personas quedan en oscuridad. Pero si hay alguien que tiene ese amor, esa paciencia de creer, vamos a ver cosas grandes. Dice la palabra: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dios no vino a destruir su palabra, la vino es a vivir, a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley se dejará de cumplir hasta que se haya hecho. Y dice Mateo, ¿verdad? 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En estos momentos, jovencita, niños, señora, señor, abuelita, todos en este mundo queremos resaltar, queremos hacer cosas grandes, que nos admiren. Vemos estos grandes ministerios que se están levantando de televisión, de radio, maravilloso, todo esto. Pero lo más importante es qué dice Dios de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos juzgar el corazón de Dios como Dios va a juzgar al hombre, pero Dios a través de su palabra nos llama a la excelencia, a vivir el amor. Dice que todas las cosas pasarán, pero el amor permanece para siempre. Muchas veces predicamos la palabra, la conocemos para adelante, para atrás, pero
cuán alejado estamos del amor, cuánto alejado estamos del espíritu de la paciencia, de la sabiduría, de la inteligencia, para poder lograr esos lugares altos. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál es el lugar alto? Es tener muchas riquezas, es tener muchos honores, estar rodeado de los príncipes de este mundo, de los gobiernos. No, dice para Dios que todos nosotros podemos ser hombres grandes cuando cumplimos con excelencia la palabra de Dios, cuando amamos con excelencia a un niño, a una niña, cuando nos responsabilizamos con excelencia en nuestras casas. Y lo más importante para Dios, a veces nosotros queremos ser excelentes con la familia, la esposa, los hijos. Cuán excelentes somos en oír la voz de Dios y obedecerle, cumplir lo que Dios nos dice, a pesar de lo que digan los demás. Hermanos, hermanas, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Dice la palabra de que nosotros vamos hacia el reino de los cielos. En Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que vas en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y serás echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchas personas dicen: no, yo estoy casado, yo soy ministro de Dios y tengo años con mi esposa, pero en su corazón hay adulterio, no hay excelencia, porque no se valora a la mujer, no hay una excelencia con los hijos para educarlos, para enseñarles la palabra, para ser ejemplo a esos niños. Los niños a veces ven como los padres gritan, que los padres cristianos gritan, los padres cristianos maltratan a las personas con sus palabras y con sus ejemplos. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Nosotros a veces, ¿verdad? Para conseguir esa excelencia tenemos que tomar decisiones. A veces tenemos que apartarnos de gente que no nos conviene. A veces tenemos que buscar la sabiduría de Dios y ponernos muchas veces en contra de personas que no nos entienden, porque Dios a cada quien nos ha llamado con un propósito, y quizá la otra persona no tiene el mismo propósito tuyo, pero tú y yo debemos cumplir ese ministerio, ese llamado de Dios a cumplir el evangelio, a ser amorosos, a ser proactivos con nuestra sociedad, que nos vean, que Dios vea que nosotros de verdad queremos ser mejores personas y ser ejemplo del reino de los cielos. Dice la palabra en Mateo 5:37, dice: que sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vemos cristianos que mienten, que dicen que van a cumplir con alguien, no le cumplen, que van a ir a adorar a Dios y no adoran. Dios, ¿verdad?, necesita de nosotros verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Yo no quiero enseñarte a ti cómo va a ser tu vida, porque lo único que Zuleima González te puede decir a ti es que busques tu relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que sepas cuál es tu visión de vida, que Dios te la ponga en el corazón. Dice la palabra que si tú dudas de alguna manera, tú oras a Dios y Él va a afirmar tu corazón, te va a afirmar, te va a decir qué
es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que le va a agradar a Dios. Así también con tus ofrendas, con tus diezmos. Dios, ¿verdad? Todo el mundo tiene una fórmula que dar. Es así, el diezmo es así. Cada quien, Dios le va a decir dónde va a llevar ese grano de semilla para que el evangelio se predique, a qué predicador se lo va a dar, a qué evangelista, o aquel necesitado, aquel huérfano. Todos queremos decir, esta es la manera, pero ¿cuál es la manera de Dios? Eso es lo importante que nosotros queremos saber. Por eso, cuando Dios nos dice no en nuestro corazón, así la otra persona te diga que sí, tú tienes que desarrollar tu carácter en Cristo. Y dice, ¿verdad? En Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles representan a las personas que no tienen a Cristo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué bella esta palabra, hermano. Yo te la digo desde mi corazón, desde mi espíritu. Esa perfección, Dios en tantos años me ha enseñado. Todos caemos, todos somos seres humanos que hemos pecado, todos tenemos que ser liberados. Pero qué alegría siente nuestro Padre cuando su obra de su Hijo Jesús, que entregó su vida por ti, por mí, en la cruz, para que fuésemos salvos, se cumple a través de nuestras vidas y comenzamos a alumbrar. Hermano, hermana, la palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies, y Dios se encargará de guiarnos a través de la palabra, de mandarnos profetas para que siempre tengamos la palabra fresca de parte de Dios. Dice, porque de cierto os digo que hasta el que pasen el cielo y la tierra nunca pasará la palabra de Dios. Mas cualquiera que haga esta palabra y que se la enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Dios quiere que seamos grandes, pero no con la mentalidad de hombres, la mentalidad de la grandeza, de la riqueza, de los carros, no, esa no es la verdadera grandeza. La grandeza es la del Espíritu. Y después, como Daniel, porque había creído en Dios, porque había sido obediente, humilde, y no buscaba las cosas primeramente de este mundo, y se cumplió en él amar a Dios sobre todas las cosas, fue engrandecido y llegó a ser el tercero en el reino de los hombres. Pero Dios lo llevó a ese lugar por su justicia y porque era luz en medio de las tinieblas. Entonces, mi lema para este año 2015, en el nombre de Jesús, que se lo entrego a todos ustedes, y que no es para solamente el 2015, es para toda la vida. Que el 2016 seamos mejores, que el 2017 seamos mejores, que el 2018, si estamos delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, seamos mejores cada día, los venezolanos y en los americanos, los de América del Sur, América del Norte, América Central, España. Toda esta palabra que lo están escuchando los hispanos en cualquier parte del mundo, el Señor te bendiga, que seas esa lumbrera. Si Dios te llevó a ese lugar, no importa si es una cárcel, no importa si es la presidencia, no importa si es una empresa, una escuela, un edificio, una casa, donde tú estés, busca la excelencia con Dios y Él te exaltará.
Y para terminar, hermano, recuerda, Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento está escrito que nosotros debemos ir hacia la excelencia, hacia la perfección y ser esa luz y ese ejemplo para el mundo. Dice la palabra: pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuenta. Si es de Dios, se cumple lo que dice el profeta. Si acontece, es de Dios. Y es que Dios ha hablado. Entonces vimos toda esta historia de la lámpara de nuestro Señor, que desde ese rey ha alumbrado hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Mateo también vemos que Dios siempre se ha encargado, se encarga y se encargará de alumbrar a través de la palabra. Bueno, mis amados, en esta hora he terminado este mensaje que lo he sentido desde mi corazón, en el Espíritu. Lámpara eres a mis pies, Jesús. Ahora voy a orar por ti, por mí, por tu lugar donde esté, para que el Señor te siga dando sabiduría, inteligencia y puedas tener ese contacto del Espíritu Santo, que Dios te dé ese bautismo en el Espíritu, te sane espiritualmente, te sane intelectualmente y nos llenemos del mensaje perfecto, que es el amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Padre eterno, te doy las gracias por esta palabra que he hablado. Yo te pido, Señor, por esa alma que me está escuchando en este momento, tu alma que me estás escuchando en este momento, es por voluntad de Dios y es para que esta palabra toque tu ser interior, toque tu corazón y recibas liberación en este momento. Te liberto de todas tus angustias, te liberto de las enfermedades en el nombre de Jesús, te liberto de la tristeza, te liberto ese sentimiento de inferioridad, porque no hay inferioridad en Cristo Jesús. Todos, si nos entregamos a Él, somos hijos de Dios. Yo te liberto de toda tristeza de tu alma. Y si eres un gran hombre, un gran líder que me estás escuchando, quiero que te sientas feliz porque el Señor te ama, porque le estás sirviendo, y que a pesar de todas esas angustias que a veces produce llevar el Evangelio, tú has luchado para profetizar lo que Dios te ha dicho. Sé valiente para decirlo, porque Dios es lumbrera a través de tu boca, a través de tu corazón, a través de tu palabra. Y lo más importante es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y Dios levantará tu mano y Dios te dará mayores responsabilidades, así como hizo con Daniel, porque si tú te humillas delante de Dios, Él te necesita en algún lugar, y en el lugar donde tú estás, Dios te necesita. No digas por qué no estoy en otro lugar, es en ese lugar donde tienes que estar iluminando con la palabra, sea a grande, sea a pequeño, sea a niño, sea a quien sea, los ancianos, a las cárceles. Tú estás allí para alumbrar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, repite, Señor, soy un misionero, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro a la orden de Dios. Estoy en el ministerio del Señor. Todos los apóstoles son grandes, todos los
evangelistas son grandes, todos los profetas son grandes, todos los maestros son grandes, todos los pastores son grandes, cuando llevan la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grandes son en el nombre poderoso de Jesús. Les doy salud, vida y sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para Cristo. Amén. La excelencia para nosotros.